donde este eslabón que representa a esta pala, se va a poner horizontal para recoger la tierra, y después finalmente va a volver a esta misma posición. ¿Para qué? Para descargar la tierra sobre, por ejemplo, un camión. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí el estudio ha sido controlar una pieza, un eslabón, que en este caso está conformada por la pala, ¿sí? En 3 posiciones deseadas. Esta posición vertical, que da la posición de cavar, una posición horizontal de este eslabón, que significará recoger la tierra, y finalmente de vuelta otra posición vertical, que significará descargar la pala. ¿Sí? Y esto se está logrando pura y exclusivamente por un mecanismo que es un cuadrilátero articulado. ¿Sí? Donde esta pieza es nuestro bastidor, o sea, los puntos D y los puntos E, el punto D y el punto E, perdón, son los puntos pivotes fijos del cuadrilátero, y el punto B y el punto C son los puntos pivotes móviles, o juntas, o pares cinemáticos, ¿sí? Móviles, básicamente. Entonces, este es un balancín, este es otro balancín, y este es nuestro acoplador, cuadrilátero articulado. Y el eslabón de salida, esquematizado con esta línea EC, es realmente esta pala. Pero para accionar este cuadrilátero articulado, hemos tenido que asociarle a este mecanismo básico un elemento este elemento es un cilindro hidráulico, que es el que al abrir, ¿sí?, o cerrar, hace que esta pieza se mueva y ocupe las posiciones que nosotros hemos dicho, ¿sí? Pero esta pieza, este cilindro hidráulico, está conformado por 2 eslabones. Fíjense, este eslabón exterior, que sería el cilindro, ¿sí?, y este eslabón que va por dentro de él, que sería el eje o pistón, o corredera. Entonces, acá hay 2 eslabones, hay 2 eslabones, y esta junta es una junta completa también, o sea, la junta o par cinemático que hay entre este eslabón y ese eslabón es una junta prismática, ¿sí? Es una junta de traslación que restringe ¿cuántos grados de libertad? 2 grados de libertad. Y permite uno solo, que es justamente la traslación de este cuerpo por dentro de este otro. Estas eran juntas de rotación, cualquiera de las 4, juntas de rotación, que también son juntas, y la de A también, son juntas de rotación, que solo permiten 1 grado de libertad, o sea, son juntas completas, y restringen 2 grados de libertad. Lo único que le permiten es la rotación a cada uno de los cuerpos, de uno respecto del otro. Acuérdense de todos estos conceptos que ya lo hemos vertido anteriormente, ¿sí? Si ustedes les aplican como ejercicio, y háganlo por favor, porque esto va a ser pregunta de parciales o de alguna, ya vamos a iniciar otra evaluación con unas preguntas justamente sobre estos temas de mecanismos. Si ustedes le aplican a este mecanismo los grados de libertad, fíjense que van a haber 6 eslabones, porque son 1 como bastidor, 2, 3, 4, 5 y 6 eslabones. Y acá van a ver, después vamos a tener que contar las juntas. Las juntas, acuérdense del orden de la junta, que en esta junta llegan 3 eslabones,
Por lo tanto, no vale lo mismo esta junta que esta junta, donde llegan 2 eslabones, ¿sí? Para contar las juntas y llegar a encontrar que este mecanismo es un mecanismo de 1 grado de libertad. Por eso, yo, con un actuador, estoy generando los movimientos deseados, ¿sí? Escúchenme bien todo lo que estoy diciendo porque estoy vertiendo todos los conceptos necesarios, ¿sí? Bueno, todo eso era para mostrarles en pequeñas diapositivas algunos de los miles y miles de mecanismos que existen y que no son más que cuadriláteros articulados, ¿sí? Que nos permiten lograr todos los movimientos que deseamos. Bien, otro tema que es, que es otro concepto importante dentro de los mecanismos, es el que está dado a través de lo que denominamos centros instantáneos de velocidad. Algo ya hablamos cuando estuvimos hablando de mecánica racional y mecánica racional, perdón, y hablamos de los centros instantáneos, pero lo introducimos con el concepto de polo, o sea, centros instantáneos de velocidad igual 0. Y yo les dije que esos eran casos particulares dentro de un universo mayor, que son básicamente los centros instantáneos de velocidad. Como definición, el centro instantáneo de velocidad son puntos que pertenecen a dos cuerpos, y tienen en todo instante la misma velocidad. ¿Sí? Centro son puntos que pertenecen a dos cuerpos que están en movimiento plano y que tienen la misma velocidad en cada cuerpo. Este concepto, como vamos a ver, lo vamos a aplicar para determinar velocidades, no aceleraciones, ¿sí? Sino solamente velocidades en los mecanismos. Como ustedes ven, la definición, el punto es definido, básicamente es un punto que pertenecen a dos cuerpos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un conjunto de eslabones, que conformaría un eslabonamiento formado por n eslabones, podríamos determinar fácilmente, digamos fácilmente, el número de centros instantáneos por el hecho de que cada centro instantáneo surge digamos de alguna manera, de la intersección de esos dos eslabones, básicamente. ¿No? Porque es un punto que tiene que pertenecer a ambos eslabones. ¿Sí? Por lo tanto, aplicando los conceptos de estadística, nosotros podríamos lograr alguna ecuación que nos dé las combinaciones de tantos eslabones tomados de z eslabones por vez. Y eso nos daría la cantidad de centros instantáneos que tendríamos en ese eslabonamiento. En el caso de que nosotros estamos tratando, es el caso de un eslabonamiento de 4 eslabones, ¿sí? Que serían los cuadriláteros articulados vistos. Y en ese caso, esa ecuación estadística, que tiene una forma más complicada que la que estamos viendo, se reduciría a justamente esta ecuación que dice que el número de centros instantáneos de velocidad es igual a n por n-1 sobre 2, donde n es el número de eslabones. Por lo tanto,
si nosotros consideramos que tenemos un mecanismo de 4 eslabones, vemos que el número de centros instantáneos de velocidad que tendría un mecanismo de 4 eslabones es de 6 centros instantáneos. Si el número de eslabones es de 6, y vamos a tener 15, y así sucesivamente. ¿Ah? Si fuera de 8 sería 28, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, nosotros generalmente vamos a tratar con mecanismos de 4 o de 6 eslabones, ¿sí? Por lo tanto, y normalmente vamos a hacer algún problema relacionado con 4 eslabones, con un cuadrilátero articulado. Entonces, generalmente vamos a tener 6 eslabones a obtener, ¿sí? Si vamos al caso de un cuadrilátero articulado, si tenemos un cuadrilátero articulado, ¿sí? Como vemos en la figura, colocado en cualquier posición dada por el ángulo θ2 de entrada, ¿sí? Tenemos el eslabón bastidor, el 1, el eslabón de entrada 2, el eslabón acoplador 3, y el eslabón de salida, generalmente se le dice salida, al 4, a este balancín, pero ya hemos visto que el acoplador es también un eslabón de salida, y que es más rico, en el sentido, yo siempre digo más rico, en el sentido de que yo puedo lograr movimientos más interesantes del acoplador que de un balancín. ¿Sí? Bien. Como dijimos, si aplicamos la ecuación de los grados de libertad a un eslabonamiento de 4 eslabones, vamos a tener que la cantidad de centros instantáneos serán 6. Bien. Bien. Teniendo en cuenta la definición de centros instantáneos, nosotros tenemos de esos 6 eslabones, de esos 6 centros instantáneos, vamos a tener 4 que van a ser centros instantáneos que van a surgir de la inspección simple del mecanismo. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que los centros instantáneos son puntos que pertenecen a dos cuerpos a la vez y que deben tener la misma velocidad, esos puntos en un mecanismo son realmente las juntas, o sea, son las articulaciones o pares cinemáticos entre los eslabones correspondientes. Entonces, si ustedes ven acá, entre el eslabón 1 y el eslabón 2, nosotros vamos a tener una articulación, y a ese centro instantáneo le vamos a llamar centro instantáneo 1. Entre el eslabón 2 y el eslabón 3 vamos a tener un centro instantáneo que vamos a llamar 2,3, y así sucesivamente entre el 3 y el 4, el centro instantáneo 3,4, y entre el 4 y el 1, el centro instantáneo 1,4. Es decir que por simple inspección, ¿sí?, podemos ver 4 de esos 6 centros instantáneos. El orden con que pongamos los subíndices, o sea, si decimos I2,3 o I3,2, es indistinto. Solamente los subíndices lo que indican es el sentido de pertenencia, o sea, el hecho de que este centro instantáneo pertenece al eslabón 2 y 3. Si decimos 3,2, es exactamente lo mismo. Bien. Ahora, acá tenemos que hacer una diferencia, básicamente entre el carácter de los centros instantáneos, por lo dicho anteriormente. Acá hay centros instantáneos que son de velocidad 0 y centros instantáneos que son de velocidad. ¿Está bien? Entonces, de los 4 centros instantáneos, si ustedes analizan,
yo creo que rápidamente van a ver que hay dos centros instantáneos de velocidad igual cero, que son justamente el centro instantáneo 1,2 y el centro instantáneo 1,4. ¿Por qué es eso? Y porque son centros instantáneos donde uno de los cuerpos a los cuales pertenece es justamente el bastidor. Y el bastidor, ¿qué velocidad tiene? Tiene velocidad cero, porque es el elemento o cuerpo o eslabón que está fijo al sistema de referencia XY. Es decir, tiene restringido todos sus grados de libertad, sus 3 grados de libertad. Bien, en cambio, el centro instantáneo 2,3 y el centro instantáneo 3,4 son centros instantáneos de velocidad, porque todos sabemos, generalmente le llamamos a este par cinemático, le llamamos con la letra A, y a este otro le llamamos con la letra B. Y son puntos que se están moviendo porque pertenecen a cuerpos, el 2 y el 3 se están moviendo, y el 3 y el 4 se están moviendo. Por lo tanto, estos puntos, cuando este eslabón gira, van cambiando la posición, su posición. Por lo tanto, por eso hablamos de centros instantáneos de velocidad, porque instante a instante van cambiando su posición. Bien. ¿Qué más? Que conocemos 4 centros instantáneos, pero nos están faltando 2. Y justamente son los centros instantáneos que pertenecen al eslabón 1,3 y al eslabón 2,4. Y como vemos, estos no se encuentran, no se encuentran en nuestro dibujo, ¿sí? Como lo hace el 2 con el 3 o el 3 con el 4. Entonces, estos centros instantáneos que pertenecen al eslabón 1,3 y 2,4 son centros instantáneos que vamos a tener que determinar. Lo vamos a tener que determinar. Por eso se llaman centros instantáneos virtuales, ¿sí? Estos son los centros instantáneos de inspección, también llamados permanentes, ¿sí? Aunque a mí me gusta más decir de simple inspección. Y estos dos, que son el 1,3 y el 2,4, son los virtuales. Si ustedes ven al costado, a la derecha, de nuestro cuadrilátero articulado, hemos dibujado un pequeño grafo lineal, es una figura, que básicamente está conformada ¿por qué? Por una circunferencia, donde la única función de esa circunferencia va a ser que nosotros pongamos en forma X espaciada, o sea, sobre ella, tantos puntos como eslabones tengamos en el mecanismo. El mecanismo de 4 eslabones, por lo tanto, tendremos 4 puntos, es decir, 1, 2, 3 y 4 son puntos que lo que están representando son cada uno de los eslabones, ¿sí? Y luego vamos a unir cada uno de estos puntos entre sí a través de segmentos, que son estas líneas, segmentos, que lo que nos van a definir si es la unión de dos eslabones, quiere decir que este segmento lo que nos va a estar indicando son ¿qué cosas? Los centros instantáneos. Entonces, este segmento, que es la unión de 1 con 2, será nuestro centro instantáneo 1,2, ¿sí? Este 2,3, este segmento representará al centro instantáneo 2,3, y así sucesivamente. 3,4, el centro instantáneo 3,4, y 1,4 al centro instantáneo 1,4.
De esta manera se ha conformado un cuadrado que representa a los eslabones como rojo y a los centros instantáneos como verde en nuestro dibujo, ¿sí? Y de alguna manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y estamos haciendo, o estamos estableciendo, las combinaciones entre los eslabones, ¿sí? Entre los eslabones, que nos dan como resultado a los centros instantáneos. Por lo tanto, ¿qué es esto, este grafo lineal, básicamente? Es justamente la representación gráfica de esta ecuación, ¿sí? Que nos da el número de centros instantáneos. Bien, si ustedes analizan el grafo lineal, van a ver que aquí podríamos trazar un par de líneas más. Y justamente son las líneas que definen al centro instantáneo 1, 3 y al centro instantáneo 2, 4. Bien, antes de proseguir, vamos a tener que definir un concepto que es el del teorema de Aaron Hall Kennedy. Aaron Hall Kennedy. Cuidado que por ahí hay algunos apuntes que por ahí usan y que está escrita la palabra Harold, con H. Cuando ustedes lean los apuntes y lean el libro, que les pido por favor que lean del libro, el capítulo 6 del libro, que da el tema de velocidad, ¿sí? Donde tienen que ver pura y exclusivamente lo que dice centros instantáneos y determinación de velocidades en forma gráfica. Es todo lo que tienen que ver de ese capítulo. Ahí lo ha escrito el ingeniero Manuel Galdeano. La forma correcta es Aaron Hall Kennedy, no la de abajo que dice Harold Kennedy. Bien. Esto lo digo solamente para que hablemos bien, ¿eh? Y usemos bien las palabras y los conceptos. Bien. ¿Cómo vamos a llegar a encontrar los centros virtuales? Vamos a hacerlo aplicando o usando lo que nos dice el teorema de Aaron Hall Kennedy o simplemente la regla de Kennedy. Esta regla dice que tres cuerpos que se mueven con movimiento plano tienen sus tres centros instantáneos alineados según una misma línea recta. De vuelta lo digo. Tres cuerpos, eslabones o barras que se mueven con movimiento plano tienen sus tres centros instantáneos alineados según una misma línea recta. Bien. ¿Qué está pasando en nuestro grafo lineal? Si nosotros analizamos, Manuel, por favor, ¿podría sacar la línea entre 2, 4? Si es que está por ahí. Bien, para que analicemos el 1, 3. Fíjense, el 1, 3, ¿sí? Es el centro instantáneo virtual entre el eslabón 1, 3. Cuando nosotros trazamos el segmento que lo identifica, hemos seccionado a nuestro cuadrado inicial en dos triángulos. Dos triángulos que lo tienen al centro instantáneo 1, 3 como valor común. ¿Y qué es lo que es un triángulo, básicamente? Es un elemento de tres lados y por lo tanto de tres vértices. Es decir, define una terna. ¿Una terna de qué? De eslabones, que es lo que nosotros estamos hablando en relación con lo que nos dice el teorema de Aaron Hall Kennedy o la regla de Kennedy.
que tres eslabones, el 1, el 2 y el 3, tienen sus tres centros instantáneos, el 1, 2, el 2, 3 y el 1, 3, y que esos tres centros instantáneos tienen que estar alineados según una misma línea recta. ¿Sí? Entonces, si vamos a la gráfica que viene a continuación, ¿sí? Quiere decir que yo podría trazar una línea recta que contenga estos tres centros instantáneos, al 1, 2, al 2, 3 y al 1, 3, donde el centro instantáneo 1, 2 es conocido, que es este que está acá, el centro instantáneo 2, 3 es conocido, que es este que está acá. El que no conozco es el 1, 3, ¿sí? Pero si yo conozco dos puntos, puedo trazar una línea recta, que es la que estamos trazando en esta figura, ¿sí? Primeramente estamos trazando esta línea, que va a pasar por el 1, 2, por el 2, 3. Yo sé que sobre esta línea, ya sea para arriba o para abajo de esta línea, se va a encontrar el 1, 3, como ya están viendo, ¿sí? Y ya se lo están imaginando, van a ver que va a surgir ¿de qué? Del hecho que si volvemos para atrás, este centro instantáneo, 1, 3, también pertenece a otra terna, que es el otro triángulo que se ha formado, ¿sí? Que va, es decir, que el eslabón 1, 4 y 3 tienen tres centros instantáneos que son el 1, 4, el 3, 4 y el 1, 3, alineados sobre una línea recta, la cual puedo trazar, como les había dicho antes, porque yo conozco el 1, 4, que es este punto que está acá, el 3, 4, que es este punto que está acá, y eso me permite trazar otra línea recta, sobre la cual también debiera encontrarse el 1, 3. Entonces, hemos trazado la recta 1, 4, 3, 4, donde también tiene que encontrarse el 1, 3. Por lo tanto, si el 1, 3 tiene que encontrarse sobre esta línea y a la vez sobre esta línea, ¿dónde será eso? En la intersección de ambas líneas. Esto es tan sencillo como eso, o sea, básicamente geometría euclidiana. ¿Cuál es la geometría euclidiana? Como se los digo todos los años y que se quedan mirándome cuando yo les pregunto ¿cuál es la geometría euclidiana? Y entonces yo les digo, es la que han aprendido en la escuela primaria, ¿ah? De trazado de líneas y etcétera, etcétera. Bien, entonces hemos logrado encontrar el centro instantáneo 1, 3. Con el 2, 4 va a pasar exactamente lo mismo. Cuando yo lo encontré al 1, 3, fíjense que el 1, 3 lo tracé con línea de trazo, porque todavía no lo conocía. Una vez que lo conozco, es que lo trazo con línea recta, con línea llena, perdón. Por eso es que ven la diferencia entre este grafo, cuando todavía no conocía el 1, 3, a este nuevo grafo en el cual yo ya conozco el 1, 3. ¿Cuál es el que no conozco ahora? Y el 2, 4. Entonces por eso lo tenemos indicado con trazo. Con el mismo concepto vamos a trazar el 2, 4, ¿sí? Donde el 2, 4 sería la otra diagonal de este cuadrado, tal que esta diagonal divide al cuadrado ahora en otro par de ternas, que son la 2, 3, 4 por un lado y la 4, 1, 2 por el otro lado. Donde cada una de esas ternas tienen como elemento común el centro instantáneo 2, 4. Por lo tanto, y bajo el concepto de la regla de Kennedy, o el teorema de Arnold Kennedy, los eslabones
4, 1, 2, o como quieran decirlo, 1, 2, 4, ¿sí? Tendrán sus tres centros, 1, 4, 1, 2 y 2, 4, alineados según una misma línea recta. De los tres centros yo conozco dos, que son el 1, 4 y el 1, 2, que son este centro y este centro. Por lo tanto, trazaremos una línea por esos dos puntos, y en algún lugar de esa línea debiera encontrarse el 2, 4. Por otro lado, perdón, el 2, 4 también pertenece a la terna 2, 3, 4, de las cuales conozco el centro instantáneo 2, 3 y 3, 4. 2, 3 y 3, 4, por lo tanto puedo trazar otra línea recta en la que se tiene que encontrar el 2, 4. Entonces, en la intersección de estas dos líneas se encontrará el centro instantáneo.